Perfecto. Entonces, como les comentaba, eh, es súper importante hablar y estudiar lo que la Escritura nos muestra con respecto al Espíritu Santo. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de un concepto muy popular que en realidad, bíblicamente hablando, no debiese ser tan confuso, pero de acuerdo al uso o al entendimiento que se tiene de ese concepto, en algunas iglesias es que sale al debate y es el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y nos hicimos esa pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y era importante definirlo, ¿por qué? Porque dentro de las denominaciones cristianas, lo que distingue, por así decirlo, al pentecostalismo clásico, porque hay muchas desviaciones del pentecostalismo. Podríamos decir que desde el pentecostalismo surgió lo que se conoce como el movimiento carismático, y del movimiento carismático salió el movimiento neocarismático y así sucesivamente. De manera que no estoy generalizando lo que creen los hermanos pentecostales. Sin embargo, digamos que dentro de la teología pentecostal clásica, se comprende o se entiende que el bautismo del Espíritu Santo es una instancia distinta a la regeneración. Y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Nos dimos cuenta que la Escritura menciona el bautismo del Espíritu Santo como el mismo momento de la regeneración. O sea, todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo. No es que exista una segunda gracia, por así decirlo, en la cual alguien que ya es creyente recibe otra visitación del Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice con respecto al bautismo del Espíritu Santo es que este tiene lugar en todos los cristianos. Nuestros hermanos pentecostales en su mayoría creen que el bautismo del Espíritu Santo sucede solamente a algunos cristianos que son más santificados, pero no. Lo que la Biblia dice es que el bautismo del Espíritu Santo le ocurre a todos los creyentes. Y de eso se encargó justamente Juan el Bautista, que estuvimos mencionando en el sermón del domingo. Juan el Bautista dijo que tras de él iba a venir quien iba a bautizar eh, eh, en el Espíritu Santo y fuego. La versión de Lucas dice fuego, la versión de Marcos solamente dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significaba eso? Que el bautismo con el Espíritu Santo era algo que todos los creyentes iban a disfrutar porque era parte de la obra de Cristo. Entonces, no es que el bautismo del Espíritu Santo sea una segunda instancia donde algunas personas más santas, llamémoslo así, reciben la gracia de parte de Dios. No. Bíblicamente hablando, el bautismo del Espíritu Santo lo reciben todos los creyentes. Somos regenerados, ¿cierto? El Padre envía su Espíritu para que abran, nos dé vida espiritual. Es el primer evento que sucede. Podemos ver ahora, podemos escuchar el mensaje del Evangelio, recibirlo y creerlo con fe. Y eso es producido por el Espíritu Santo, de manera que entendemos que eso ocurre justamente en el momento de lo que se conoce bíblicamente como el bautismo del Espíritu Santo. O sea, y más que del Espíritu Santo, la Biblia señala en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. O sea, no es que el Espíritu Santo bautiza, sino que somos bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia. No es que el Espíritu Santo nos bautiza, sino que somos sumergidos en él o rociados por el Espíritu Santo de acuerdo a lo que nuestro Dios nos enseñó en su palabra. Entonces, eso era algo que es necesario recordar para que lo tengamos muy claro. Todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y el motivo o la razón por la cual somos bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es lo que menciona el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, donde él señala que fuimos todos bautizados en un mismo espíritu, en un solo cuerpo. ¿Qué implica eso? Que el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo nos identifica a nosotros como partes del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces eso es fundamental, porque eso nos va a mostrar a nosotros que todo creyente es parte del pueblo de Dios por el solo hecho de que somos bautizados en el Espíritu Santo. O sea,
Cuando creemos en Cristo viene el Espíritu Santo y somos bautizados y eso nos hace parte del pueblo de Dios. Esa es la idea. Bueno, hoy día vamos a estar viendo en nuestra clase número 11. Voy a compartir mi pantalla ahora. Denme un segundo. Denme un segundito, por favor. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí que sí. Aprovecho mientras de saludar a todos los que se han ido añadiendo a la transmisión. Mi hermana Margarita, ahí la veo, a mi hermano Oscar, la señora Nelia, a Eric, y a Javier y a David también que están conectados. Y ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces, lo que hoy vamos a estar respondiendo es lo siguiente. Uno de los grandes también separaciones que existen, o de las grandes cosas que separan de pronto la enseñanza de una iglesia y de otra, es qué sucedió con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. ¿Ya? Eso es básicamente la base o el corazón de lo que vamos a estar respondiendo hoy, de acuerdo, ustedes saben, la metodología que normalmente empleo para enseñar es la de preguntas y respuestas, para que seamos concisos y claros en el entendimiento de las cosas que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Este es un tema igual que es debatido, sobre todo por ciertos, digamos, em, ciertos títulos que los cristianos toman o posturas que los cristianos toman a la hora de referirse a la obra del Espíritu Santo. Hoy simplemente voy a mencionar estos términos, vamos a estarlos desarrollando a posteriori, que son el término de cesacionismo, el término de continuismo y el término también que se llama abierto pero cauteloso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a las posturas que existen dentro de iglesias cristianas con respecto a la presencia o a la vigencia de los dones espirituales. Y no de todos los dones espirituales, sino de ciertos dones espirituales. Y eso vamos a estarlo viendo en semanas que siguen, ¿ya? Pero para poder entrar en eso es necesario poder marcar un precedente de qué fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2 con respecto a la venida del Espíritu Santo en ese lugar. Así que esas son las preguntas que vamos a estar respondiendo en esta oportunidad. Así que primero vamos a comenzar leyendo qué fue lo que sucedió. Recordemos, le voy a poner un poquito en el contexto. Nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y Él se le apareció durante 40 días a sus discípulos y ascendió. Y antes de ascender, Él le dijo, ¿saben qué? Esperen, esperen acá, Jerusalén, no se vayan de acá. ¿Por qué? Porque voy a enviarles la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, van a ser testigos. Entonces no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de verdad. Entonces los discípulos se quedaron esperando durante 10 días, luego de la ascensión del Señor, hasta la fiesta de Pentecostés. Ese lugar, el Pentecostés no es un lugar, Pentecostés es una fiesta, es la fiesta de la cosecha, es la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de la cosecha. Ese es el propósito digamos, de la fiesta de Pentecostés, que era una celebración que Dios estableció en la ley del Antiguo Testamento, pero que tenía una simbología, una tipología más bien, con referencia a la obra de el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos nosotros que habían 120 creyentes reunidos en un lugar, en un aposento alto, y sucede lo que voy a leer a continuación, luego de que Cristo ascendió, ya 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. ¿Ok? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse.
¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos acá. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Y de eso, en función a eso, vamos a estar respondiendo algunas interrogantes que vamos a estar presentando a continuación. Primero, la primera pregunta que vamos a estar viendo es esta. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? ¿Por qué sucedió esto? Esta situación tan sobrenatural, ¿cierto? Claramente no es algo que se haya visto antes. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ocurrieron muchas cosas. Endemoniados fueron liberados, también muchas sanidades, resurrecciones, personas muertas que volvieron a la vida, como el caso de Lázaro, que ya se encontraba 4 días muerto y volvió a la vida. Y todo esto, evidentemente, era algo que marcaba o llamaba mucho la atención de las personas. Pero el evento que ocurre en la fiesta de Pentecostés es algo totalmente distinto, es algo totalmente fuera de lo que el Señor ya había manifestado. Y fue algo masivo. Y eso fue lo que llamó la atención de muchas personas cuando vieron esto, cuando escucharon lo que estaba pasando ahí, se reunieron en ese lugar con el propósito de ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Hechos 2? Y la respuesta ante esto es esta. Es importante saber que la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 viene a terminar la obra de Cristo. ¿Ya? Es la guinda de la torta y representa la culminación de la obra de nuestro Señor. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos términos que voy a mencionar a continuación y que les voy a explicar, que son la historia de la redención y el orden de la salvación. Y aquí donde viene una pequeña confusión en algunos hermanos con respecto a esta temática. Lo más importante que tiene que quedarnos con respecto a esta pregunta es que en Hechos 2 se culmina la obra de Cristo. ¿Ok? Con la venida del Espíritu Santo se termina la obra de Cristo. Y eso es muy importante. Y eso, la obra de Cristo, es lo que se conoce como la historia de la redención. Y eso lo vamos a estar resolviendo más adelante. Mientras que hay otro concepto también que vamos a resolver, que es el orden de la salvación y que no tiene que ver con lo que hizo Cristo en su obra ministerio, sino lo que Dios hace con nosotros. Entonces, lo importante en esto es saber que lo que sucedió en Hechos 2 es la conclusión, ¿ya? La conclusión de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y eso es la respuesta correcta. Note lo que dijo acá, y esto hago alusión de lo que predicamos el domingo, lo que hablamos el domingo, lo que dijo Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 11. Note esto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él, note esto, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista acá? Juan está diciendo que el bautismo con el Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes era parte de la obra del Mesías. Eso es lo que él está diciendo. O sea, debemos entender que lo que sucedió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo irrumpe en ese lugar como con un viento fuerte y aparecen sobre las cabezas de las personas lenguas como de fuego, como una llama de fuego sobre ellos, todo esto era el cumplimiento de lo que Juan había dicho, que el Señor iba a venir a bautizar en el Espíritu Santo. Por tanto, la venida del Espíritu Santo es el punto culmine o final de la obra de Cristo. La obra de Cristo no terminó con la resurrección. Él, ¿cierto? Vivió una vida perfecta, murió, resucitó al tercer día, pero la historia no quedó ahí. Él, luego de haber resucitado, ascendió, fue glorificado y para terminar esa obra, Él envió al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que la obra del Espíritu Santo, la obra, o más bien la venida del Espíritu Santo, es el último punto de la obra de Cristo. ¿Ok? Eso es lo más importante que tenemos nosotros que notar acá. Un hermano llamado Richard Gaffin señaló lo siguiente con respecto a Pentecostés, a este evento. Él dijo, sin Pentecostés no hay salvación. Punto. ¿Por qué? Porque sin Pentecostés no hay vida de resurrección en el Espíritu. Y sin la vida escatológica, los pecadores permanecen muertos en sus delitos y pecados.
¿Qué quiere decir eso? Sin que el Espíritu Santo venga a morar dentro de los creyentes, en ese momento específico de Hechos capítulo 2, no podía llevarse a cabo la plenitud de la salvación de los pecadores. O sea, porque Cristo resucitó, ascendió, fue glorificado, el Espíritu Santo vino, es que ahora nosotros podemos creer en el Evangelio. O sea, la venida del Espíritu Santo, lo que sucedió en Pentecostés, es el punto cúlmine final de la obra de Cristo que comenzó en su nacimiento, en la encarnación y que concluye con la venida del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que aparece en Pentecostés. Richard Goffin continúa diciendo, sobre todo Pentecostés significa dos cosas. Primero, el Espíritu ahora está presente, por lo menos permanentemente, sobre la base de la obra finalizada de Cristo. Esto es relevante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda cuando comentamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habitaba con el pueblo, pero no dentro del pueblo? Bueno, luego de la obra de Cristo, su resurrección, ascensión, el Espíritu Santo viene ahora a morar dentro del creyente. Entonces esa fue una gran parte de lo que sucedió primeramente, o en primera instancia, en el evento de Pentecostés. Y en segundo lugar, el Espíritu ahora derramado sobre toda carne, de acuerdo a lo que dice el mismo capítulo 2, versículo 17 de Hechos. Y en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro recita o recuerda y menciona que lo que está pasando en ese momento es el cumplimiento de la promesa que hizo Joel, ¿cierto? Que sale descrita en Joel capítulo 2 que leímos la semana pasada, donde dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda criatura, sobre toda carne, dice. Entonces, lo que sucedió en Pentecostés es el cumplimiento de la promesa, de la profecía que se realizó en Joel capítulo 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? El derramamiento del Espíritu Santo, que comenzó primeramente en Hechos, es el último hito importante de la obra de Cristo. Eso es lo importante. O sea, ¿por qué sucedió lo que sucedió en Hechos capítulo 2? Porque ahí se selló la obra de Cristo con la venida del Espíritu Santo. Recordemos que enseñamos anteriormente que Jesús dijo que si Él no era glorificado, el Espíritu Santo no podía venir. Entonces, como Él fue glorificado, el Espíritu Santo vino y eso cerró, por así decirlo, la obra de Cristo con respecto a la redención de las almas de los pecadores. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, este tema, como les decía, hay una pequeña confusión porque algunos hermanos lo toman como que lo que sucedió en Pentecostés a los hermanos de la primera iglesia le tiene que pasar obligatoriamente también a los creyentes en esta época. ¿Ya? Eso es lo que algunos hermanos entienden y por eso yo le hacía alusión a la diferencia que existe entre la historia de la redención y el orden de la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Algunos hermanos piensan que como Cristo murió, resucitó y envió al Espíritu, todos los creyentes tienen que experimentar lo mismo. ¿Por qué? Porque según el entendimiento que ellos tienen, eso es lo que debiese ocurrir de acuerdo al orden de la salvación. Pero no, como lo vimos, el derramamiento del Espíritu Santo sucedido en Hechos capítulo 2 es el selle o el punto cúlmine final de la obra de Cristo que correspondería a la historia de la redención. Entonces vamos a definir esos dos elementos para que lo veamos bien. Ya saben, si tienen alguna pregunta, mientras no hay problema, me pueden interrumpir, quiero dejarlo claro, pero déjenme terminar con esto y después pueden hacerme la pregunta que quieran. Entonces, la historia de la salvación corresponde a los actos que el Señor Jesucristo tuvo que realizar para obtener, alcanzar la salvación para los redimidos, ¿ya? Eso es la historia de la salvación. ¿Qué hizo primero el Señor Jesús? Se encarnó, eso es lo primero, la encarnación. Después vemos su vida perfecta y su ministerio. Después, la muerte en la cruz, la resurrección al tercer día, la ascensión, la glorificación y la venida del Espíritu Santo. Esos 7 eventos podríamos nosotros decir que corresponden a la historia de la redención. ¿Cómo es que el Salvador obtuvo la redención para nosotros? ¿Ya? Eso es lo que sucedió en la venida del Espíritu Santo. Lo último, el último punto de la historia de la redención. Pero
también existe otro término que es el que algunos hermanos malentienden, que es el orden de la salvación. El orden de la salvación corresponde a los eventos que suceden cuando el creyente nace de nuevo y alcanza la salvación. O sea, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos también en el discipulado doctrinal? Somos regenerados, somos justificados, somos adoptados y santificados. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como el orden de la salvación. Entonces, entendiendo estos dos términos, lo que sucedió en Hechos, capítulo 2, corresponde a la historia de la redención y no al orden de la salvación. O sea, no es algo que todos los creyentes tengan que experimentar. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue, entre comillas, único. Y vamos a estar respondiendo a eso también, ¿ya? O sea, eso es lo primero que tenemos que estar viendo nosotros en este momento. Entonces, habiendo definido eso, podemos pasar a lo que sigue. La pregunta número 3, entonces. Hechos 2, ¿qué sería? ¿Descriptivo o prescriptivo? Prescriptivo, perdón. El uso, ¿qué queremos decir con descriptivo? Descriptivo significa que en Hechos capítulo 2 se está describiendo algo que ocurrió, mientras que lo prescriptivo significa ordenanzas de Dios que tienen que pasar, ¿ya? Y eso uno lo entiende en muchos contextos. Por ejemplo, lo que sucedió eh, Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ahora, la pregunta es, ¿eso que sucedió ahí es descriptivo o prescriptivo? Descriptivo significa que la Biblia está diciendo nomás, contando que Salomón tuvo 1000 mujeres, pero no es prescriptivo, porque la Biblia en ningún lugar ordena que un hombre puede tener 1000 mujeres. ¿Se da cuenta la diferencia? Lo descriptivo, la Biblia describe ciertas situaciones, mientras que cuando algo es prescriptivo, significa que Dios está ordenando esa cosa. Muy distinto es, por ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás. No matarás no es descriptivo, es prescriptivo, porque Dios está ordenando un mandamiento a todo ser humano, ahí particularmente a su pueblo, pero el no matarás corresponde a un mandamiento de la ley moral de Dios que es aplicable a toda persona, ¿ya? Esa es la diferencia entre descriptivo y prescriptivo. En la Biblia existen muchas cosas que son descriptivas y otras que son prescriptivas. En este caso, de lo que sucedió en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo sería descriptivo. O sea, no significa que tengan que haber muchos pentecosteses más. No, simplemente Lucas, quien es el autor de el libro de Hechos, nos muestra lo que sucedió. En ese sentido, es descriptivo. Así que queremos decir con esto, que sea descriptivo, que este pasaje muestra un evento como algo que sucedió y fue un hito en la historia de la iglesia cristiana. Aparte es el cumplimiento de la profecía, como les comenté, de Joel capítulo 2. De manera que eso no significa que cada iglesia deba experimentar lo mismo que los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Lo mismo podemos decir de la experiencia de Samaria, donde la casa de Cornelio y también en Éfeso. Porque otra cosa importante que tenemos que ver es que lo que sucedió en Hechos capítulo 2 se vuelve a repetir en otras instancias en el libro de los Hechos, en otros lugares. O sea, esto que el Espíritu Santo vino con poder sobre algunos y que empezaron a hablar en lenguas, eso no sucedió solamente en Hechos capítulo 2. Pero el hecho de que se repita en más de una ocasión en el libro de los Hechos no significa que sea prescriptivo, que le tenga que ocurrir eso a todas las iglesias cristianas, sino que sigue siendo descriptivo y vamos a entender por qué. ¿Ok? No sé si estoy muy enredado hasta el momento, yo sé que esto tal vez es un poco complejo, pero quiero de verdad dejarlo lo más claro posible. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 no tiene por qué volver a repetirse. ¿Ok? Se repitió, ciertamente se repitió, pero hay razones por las cuales se repitieron. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando después.
Bueno, David ahí me hace una retroalimentación y dice que está claro. Denise también. Muchas gracias por el feedback. Ok, entonces continuamos con esto. Entonces, lo que sucedió en Hechos capítulo 2 sería descriptivo, o sea, algo que sucedió y no algo que sea una ordenanza para toda la iglesia cristiana. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros vemos que eso vuelve a suceder. Acabamos de leer Hechos capítulo 2, pero notemos lo que pasó en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, cuando los apóstoles Pedro y Juan van a Samaria. Note bien, y vamos a ver que sucede algo muy similar a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces se da cuenta lo que sucedió a esos 120 que estaban reunidos ahí en Jerusalén. No les pasó, pasó solo a ellos. Pero después cuando pasó eso, los de Jerusalén oyeron que en Samaria habían escuchado la palabra del Señor. Entonces enviaron a Pedro y a Juan a ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron allá, se dieron cuenta que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos oraron por estos hermanos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, que esto haya sucedido una vez más en esta oportunidad en Samaria es lo que confunde a algunos hermanos que piensan que no solo sucedió en Hechos, sino que también, perdón, en Hechos 2 con las personas que estaban en Pentecostés, sino que también sucedió con los que estaban en Samaria. Y si sucedió también con lo de Samaria, eso también implica que debe suceder con todos los creyentes. Entonces, eso no es así. Vemos aquí otra situación puntual, que es la de los samaritanos. Pero no fue solo con los samaritanos. También en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, este centurión romano, sucede lo mismo, sucede lo mismo. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 45. Lo leo. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, que eran judíos, que habían sido circuncidados, ¿cierto? Y que eran cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, ya no vemos solamente Hechos capítulo 2 en Jerusalén, donde los discípulos reciben el Espíritu Santo. También tenemos otra instancia donde en Samaria se recibió el Espíritu Santo. Y también en la casa de un gentil de Cornelio también viene el Espíritu Santo y es derramado sobre ellos. Vemos 3 eventos acá. Entonces, vuelvo a repetir, como hay estos 3 eventos, algunos hermanos piensan, bueno, si esto sucedió en estos lugares, también debe pasar ahora. Vuelvo a repetir, eso no tiene que ser necesariamente así. Por si fuera poco, perdón, lo vemos otra vez más en el libro de los Hechos. Ahora en el capítulo 19, versículo 1 al 7, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, note esto lo que dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 2 hermanos, hombres, perdón. Entonces se da cuenta, no solo sucedió en Jerusalén, no solo sucedió en Samaria, no solo sucedió en la casa de un gentil, que era Cornelio, sino que también sucedió en Asia Menor, en Éfeso. Entonces sucedió en todos estos lugares eventos similares. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaron estos eventos?
¿Acaso tiene que ocurrir también en la iglesia cristiana hoy porque sucedieron en estos 4 lugares? Y la respuesta es no. Pero vamos a continuar viendo por qué. Pregunta número 4. Si esta manifestación del Espíritu Santo se repitió en Samaria, donde Cornelio, y en Éfeso, ¿por qué no debe, note bien esto, debe repetirse hoy? Esto es muy importante, el uso de las palabras, debe. O sea, que haya ocurrido en Jerusalén, ahí en Samaria, donde Cornelio, y en Éfeso, no quiere decir que esto deba por obligación. Siempre la expresión debe implica obligación. Hay una diferencia entre el debe y el puede. El debe es que algo debe ocurrir, mientras que el puede es que algo puede pasar. Entonces la pregunta es, si esta manifestación del Espíritu Santo se repitió en Samaria, donde Cornelio, y en Éfeso, ¿por qué no debe repetirse hoy? Ahora bien, la respuesta es súper sencilla. ¿Por qué? Porque donde sucedió estos eventos espirituales, sobrenaturales, eh, sucedieron ahí y Lucas lo registró porque son el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había dicho en el comienzo del libro de los Hechos. Y aquí está la respuesta a todo esto, hermanos míos. El Señor dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuáles son los versos que acabamos de leer? Justamente el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había dicho que iba a ocurrir. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que hacía alusión a los gentiles, en este caso Éfeso. Entonces, a eso se refiere. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. De manera que estos 4 eventos que acabamos de revisar, en los cuales el Espíritu Santo llega con poder de una manera milagrosa, las personas son llenas del Espíritu Santo y comienzan a hablar en algunas oportunidades en lenguas, vemos nosotros que es el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho y que Lucas registró al comienzo de su evangelio, o sea, en el comienzo del libro de los Hechos, perdón, de la segunda parte de su evangelio. ¿Por qué? Por eso justamente selecciona estos eventos y los incluye dentro de la historia, porque son el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho que iba a ocurrir. Entonces, que esto haya sucedido en Samaria, en la casa de Cornelio, y también en Éfeso con nuestros hermanos que eran gentiles, que correspondían a otro lugar fuera de las extensiones de la tierra palestina, de ese tiempo, entonces era el cumplimiento de lo que el Señor había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Por ese motivo es que se registran esos eventos. Por esa razón es que sucedieron puntualmente en esos lugares estas manifestaciones de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho. Y que también el Señor hizo uso también de promesas del Antiguo Testamento, como la que aparece aquí en Isaías capítulo 49, versículo 6, donde dice, Él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El hecho de que el Espíritu Santo haya llegado, se haya derramado en Samaria, era el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho. Si eso ocurrió en la casa de Cornelio, era para el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho. Y si eso ocurrió también en los hermanos, en esos 2 hermanos de Éfeso, era para que se cumpliera lo que el Señor había dicho que sucediera. De manera que eso sucedió puntualmente ahí y no tiene por qué suceder de nuevo. ¿Ok? Richard Goffin dijo lo siguiente: Hechos 2 y los sucesos milagrosos subsiguientes que Lucas narra no están pensados como un patrón de repeticiones de Pentecostés que continúan indefinidamente en la historia de la iglesia. Más bien constituyen en su conjunto
como ya hemos indicado, una unidad completa con el programa apostólico ya finalizado al que lo acompañan estas señales, ¿ok? Entonces, esto es lo importante, lo que sucedió en Hechos 2 y todos estos versículos que acabamos de leer y comentar, situaciones que acabamos de comentar, era el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo ya había prometido y no necesariamente un indicio de que eso debía suceder en todo lugar, en toda iglesia, hasta el último tiempo. ¿Ok? Entonces, eso, hermanos míos, me interesa que les quede muy, muy, pero muy claro. ¿Ok? Esos eventos sucedieron porque había una promesa del Señor Jesucristo de fondo. Pregunta número 5. ¿Debemos buscar experiencias como las de Hechos 2 hoy día? Nosotros debemos esperar o anhelar, digamos, que ocurra lo que sucedió allí en ese momento, en ese lugar. Y la respuesta es no, queridos. De hecho, ninguno de los participantes de estos eventos estaban buscando lo que sucedió. ¿Ya? Las personas, los 120 que estaban reunidos en Pentecostés, no tenían ni idea de lo que le iba a pasar. Ellos no estaban buscando eso. Ellos simplemente de una manera obediente estaban ahí reunidos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le había mandado. Lo mismo sucedió en Samaria. Nadie esperaba que los samaritanos, pueblo que estaba en constante confrontación con los judíos, escucharan el evangelio. Eso les llamó la atención y por eso enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando Pedro y Juan llegaron allá, y le explicaron el evangelio y se dieron cuenta que Dios estaba obrando en los samaritanos, las mismas personas que estaban con ellos, que odiaban a los samaritanos, se dieron cuenta que también los samaritanos podían recibir el evangelio y podían creer en el Señor. Entonces eso sucedió ahí. Pero ellos no andaban buscando, los samaritanos no andaban buscando que sucediera lo mismo que pasó en el aposento alto. Ellos ni siquiera tenían idea que eso había sucedido. Lo mismo pasó en la casa de Cornelio. Ellos no estaban buscando eso, no estaban esperando eso. ¿Ya? Y tampoco pasó eso porque hayan querido en Éfeso, estos 12 hombres que aparecen ahí, descritos en Hechos capítulo 19, ni siquiera tenían idea que existía el Espíritu Santo. O sea, ellos no andaban buscando eso. De manera que no debemos buscar esa experiencia porque los que la recibieron ni siquiera la andaban buscando. Pero, aparte de esto, de este argumento, digamos, de lógica, el Nuevo Testamento no nos manda a buscar esto. En ninguna parte nos dice, hermanos, o al apóstol Pablo escribe a los hermanos de las iglesias diciéndole, hermanos, busquen al Señor incesantemente hasta que logren recibir la unción de lo alto que va a llenar la casa de un viento recio, van a hablar nuevas lenguas y todas esas cosas. Nunca dijo eso el apóstol Pablo. Los únicos dos mandamientos con respecto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento son andar en el Espíritu o caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu y sean llenos del Espíritu Santo. Esos son los únicos dos mandamientos que existen en el Nuevo Testamento con respecto a el Espíritu Santo. Pablo dice ahí en Gálatas, aquí vamos a verlo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, la ordenanza es anden en el Espíritu. Nosotros debemos andar en el Espíritu. Eso fue lo que la Biblia nos ordena, lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Galacia y que nosotros también entendemos que es el Espíritu Santo hablándonos por medio de esta palabra. De manera que no estamos nosotros ordenados por Dios a buscar experiencias de este tipo, sino lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y note esto, el verbo aquí está presente. Anden por el Espíritu. Eso implica, ¿por qué están presente? Porque tiene que ver con nuestra vida diaria, a la hora de vivir en el Señor, vivir en su presencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vez en el estudio de Cosmovisión Cristiana? Vivir coram Deo, vivir delante del rostro de Dios. Eso es, vivir delante del rostro de Dios, como que Dios nos está viendo en todo momento. Y de la misma manera es que nosotros debemos andar en el Espíritu, en todo momento conectado con Dios, dejando que su Espíritu Santo obre por intermedio en nuestras vidas, ¿cierto? Y también dejándonos utilizar por Dios, por el Espíritu Santo, para bendecir la vida de otro. Eso es lo que implica andar en el Espíritu. Y el otro mandato aparece en Efesios capítulo 5, verso 18, donde dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí muchos también entienden
hablan de la llenura del Espíritu Santo como tal vez otro tipo de visitación o de gracia especial o distinta, pero dice sean llenos y habla en presente. O sea, un cristiano tiene que esforzarse por vivir en el Espíritu Santo, que implica evidentemente vivir conforme a la obra del Espíritu Santo en la vida de uno, de acuerdo a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, sean llenos del Espíritu Santo. Habla de que tenemos que rebosar del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, que viven sujetos a su voluntad y que glorificamos a Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Eso tiene que ver, siempre son presentes. Vivan en el Espíritu o anden en el Espíritu y sean llenos del Espíritu. Son cosas que nosotros debemos experimentar día a día. En ninguna parte dice, hermanos, añoren, anhelen o busquen lo que vivieron los hermanos en Pentecostés, en Samaria, en Éfeso o en la casa de Cornelio. No lo dice. Entonces, la respuesta sencilla es que no debemos buscar experiencias de este tipo, ¿ok? No es necesario buscar cosas de esta naturaleza. Ahora, la pregunta estaba en función a que si deben ocurrir estos eventos o no deben ocurrir. O sea, claramente no es necesario que ocurran estos eventos porque no es prescriptivo lo que aparece escrito ahí, sino que es descriptivo. Pero también podemos hacernos otra pregunta. ¿Pueden ocurrir eventos similares a los descritos desde Pentecostés? Y aquí la expresión que empleamos para hacer esta pregunta no es deben, que implica obligación, sino que es pueden. Y en este sentido la respuesta es no es necesario que ocurran, pero pueden ocurrir. Hermanos, Dios es soberano. No hay nada que pueda atar las manos de Dios. Ciertamente Él obra conforme a su voluntad, de acuerdo a patrones que Él ha manifestado desde siempre. Pero nosotros no podemos atarle la mano a Dios. Nosotros no podemos encasillar a Dios en una caja, también un término muy empleado, encasillar a Dios o al Espíritu Santo en una caja y limitarlo. Hermanos, no, nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? Que no deban ocurrir situaciones como estas no significa que no puedan suceder, ¿ok? O sea, no es necesario que ocurran, pero pueden ocurrir y de hecho han ocurrido. Ahora, esto es bien importante y aquí se debe usar mucho el discernimiento, porque hoy por hoy las falsas iglesias, donde están los falsos apóstoles, los falsos profetas, que se llaman a sí mismos querubines, serafines, padres espirituales, etcétera, etcétera, hablan y utilizan y manosean este término llamado avivamiento. Pero lo que nosotros vemos ahí no es nada de avivamiento, no hay nada de avivamiento, simplemente hay sensacionalismo, juego de luces, emocionalismo, pero no hay un verdadero avivamiento ahí. Vamos a hablar otra semana de lo que es el avivamiento y de si eso sucede hoy y sucedió antes. Vamos a estar viendo también un análisis también un poco histórico con respecto a eso y en qué condiciones se dio. Lo que quiero decir es que no es necesario que ocurran cosas como lo que pasaron en Pentecostés, pueden ocurrir, pero eso no significa que todas las cosas que nosotros vemos de estos falsos maestros, falsos apóstoles, sean verdaderas porque dicen que son avivamientos. Eso no es así. La única forma de cotejar si estas cosas realmente son eventos que son producidos por Dios y por su Espíritu es el fruto que tienen. ¿Y cómo se ve el fruto? Con el tiempo. Con el tiempo. ¿Y qué es el fruto que manifiesta el tiempo? El arrepentimiento de las personas. Eso es lo que sucede. Porque en la historia de la iglesia cristiana han habido eventos que se les llaman avivamientos o despertares. Han sucedido varios, algunos en Escocia, otros en Gales, otros en Estados Unidos. También a lo largo de la historia han sucedido estos eventos. Pero ¿cómo se pueden medir si realmente fueron así? De acuerdo al fruto. ¿Y cuál es el fruto? Almas arrepentidas, convertidas, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y perseverando en la fe hasta el final. Un avivamiento no es que, como les comentaba en la reflexión del día de ayer ahí en el audio, no es necesario, no es necesario, digamos, que, eh, que, que Dios obre por medio de música melosa, por medio
de un locutor o un animador o un pastor, apóstol, profeta, como quiera que se llame, que sea salamero y utilice palabras que conduzcan o influyen a las personas a tomar decisiones o a decir oraciones. No, eso no es un avivamiento. Un avivamiento verdadero implica arrepentimiento genuino. Cuando el Espíritu Santo vino en todos estos lugares que hemos mencionado, habían personas que estaban arrepentidas de sus pecados, que recibieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso fue lo que sucedió en Samaria. Cuando oyeron eso, es lo que sucedió en Éfeso. En Éfeso solamente habían escuchado la predicación de Juan. Ellos habían bautizado en el bautismo de arrepentimiento y Pablo les tiene que explicar, ese bautismo de Juan fue introductorio y anunciaba lo que el Señor iba a venir a hacer después. Entonces les bautizaron y ahí pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces siempre cuando hay estas manifestaciones así, hay arrepentimiento genuino. La iglesia de Éfeso, donde estaban estos 12 hombres, es conocida porque hay una epístola a esa iglesia y después en particular, digamos, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y también la iglesia de Éfeso aparece en el libro de Apocalipsis como una de las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo le manda un mensaje. Entonces, ahí hubo arrepentimiento, en ese lugar se formaron iglesias, crecieron iglesias, llegaron gente de rodillas a Cristo. Entonces, esos son los, digamos, los frutos de un verdadero despertar espiritual o avivamiento espiritual. No estos chantas que nosotros vemos, ¿cierto?, en redes sociales que llaman ministerio de avivamiento, casa apostólica de avivamiento y todo de avivamiento, pero lo único avivamiento que hay es que son, digamos, son personas que son eufóricas y que les gusta meter ruido, les gusta mover banderas, les gusta danzar con cosas. Eso no es avivamiento, querido. Avivamiento es un verdadero despertar de los pecadores al arrepentimiento. Eso es un verdadero despertar, eso es un verdadero avivamiento. Por tanto, la respuesta es, ¿pueden ocurrir esos eventos? Pueden suceder porque nosotros no podemos amarrar a Dios, pero eso es una visitación especial que Dios hace y su Espíritu Santo hace en momentos muy, muy cruciales también. Así que vamos a estar, como les decía, ahora no es el tema de hoy, pero era necesario tocarlo para que nos demos cuenta que no es necesario que ocurran cosas como esta, pero pueden suceder y a lo largo de la historia de la iglesia han sucedido, ¿ok? Entonces, lo que sucedió en Hechos tanto capítulo 2 como el capítulo 8 como el capítulo 10 como el capítulo 19 son el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho, que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, de manera que no es necesario que vuelvan a suceder, pero pueden suceder y nosotros tenemos que estar atentos a que si eso sucede sea realmente algo de Dios y no algo satánico disfrazado. Porque lo que vemos hoy como avivamiento o como despertar o como acción del Espíritu Santo es más kundalini, magia kundalini, que es un tipo de brujería y posesión demoníaca que se ve bastante en África, más que la obra del Espíritu Santo. Entonces, es necesario que seamos lo suficientemente sabios para ver esas cosas y cotejarla a la luz de la Escritura. Si hay arrepentimiento genuino, si hay perseverancia en la fe, eso es de verdad. Si no, es pura espuma, es puro humo, es falso, falso. Entonces, el hecho, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No podemos de ninguna manera limitar la obra del Espíritu Santo, pero por otro lado tampoco podemos blasfemar a Dios, o blasfemar al Espíritu Santo, aduciendo que cosas que no hace Dios, que no hace el Espíritu Santo, son, digamos, de Dios. Entonces, ese es el gran cuidado que debemos tener. Entonces, eso era lo que tenía preparado para hoy. Eh, Espero sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento.